Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva edición de La City por Dentro para Mercado por Expertos por Canal Metro. Hoy contamos con la presencia de una conocedora de un tema importante que es el comercio exterior y la normativa cambiaria y a su vez aduanera. La señora Carmen Carballeiro, quien le damos la bienvenida, que está aquí con nosotros, y verdaderamente vamos a aprovecharla y hacerle algunas preguntas en base a la normativa y que nos explique algunos temas de cómo es la situación actualmente, ya que es un momento complejo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Carmen? Bien, Bienvenida, bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, ustedes por invitarme. Bueno, hoy es un día especial en cuanto a lo que pasó durante esta semana. Exactamente, para empezar cumplimos los 3 años del nuevo control de cambios. Ajá. Y empezamos con la trazabilidad de la CIMI. Así Bien. que tenemos novedades importantes. Bueno, en ese tema que vos mencionás, que es la trazabilidad y demás, de la CIMI, ¿qué es la CIMI? A ver, cuando se arranca, la idea era que sirviese para anticipar a la gente de la aduana la mercadería novedosa que podía entrar al país y tuviesen tiempo de leer la literatura y poder clasificar correctamente. Al mismo tiempo servía, es un documento, una autorización, que a los efectos aduaneros sirve como plataforma para que sobre la misma prospere la destinación de importación. Y después fue derivando a una función cambiaria. Hoy ese documento es un documento que tiene que estar en su estado óptimo, salido, que es autorizado, a los efectos que el importador pueda solicitar el acceso al mercado de cambios. Entonces tiene una función cambiaria muy importante. Bien, entonces es un soporte que se tramita ante la AFIP en condiciones tales que pueda tener la posibilidad de sacar y tramitar mercadería. Se la pide el importador a su despachante, Exacto. El despachante lo hace a través del sistema informático María, le pasa los datos, hay datos que son obligatorios, otros que son opcionales, y una vez que está en esa condición, bueno, uno toma la decisión de traer la mercadería, de despacharla, de abonarla. Cambiariamente tiene una característica muy especial, que es que tiene calificación A, B o C, y en función de eso también uno sabe en qué momento tiene acceso al mercado libre de cambios, o sea, cuando puede presentar la documentación al banco para intentar girar al exterior y pagar al proveedor la mercadería. Uno cuando ve la actualidad de cómo está la normativa y cuáles son las condiciones para entrar en la negociación, uno ve que las normativas de pedir autorizaciones y todo esto ante Banco Central lleva hace mucho tiempo que se viene repitiendo. Uno puede decir que tal vez si la normativa de hace algunos años se desempolvó y si le cambias la fecha, ¿estaríamos en algo parecido? Cuando se arrancó el 1 de septiembre, yo casi te diría que es un corto y pego. Claro. Y después fue derivando a normas completamente novedosas. Pero eso porque las condiciones fueron cambiando. Totalmente. En la economía global fue cambiando y el Banco Central fue posicionándose con los recursos, punto. Totalmente. ¿No? Independientemente de eso, y ya que vos hablás de la importancia de tener la norma en la mano, yo siempre recomiendo que se basen en el texto ordenado de exterior y cambios. O sea, cada tanto el Banco Central hace como un resumen de toda la normativa, y es muy importante que los que son importadores o exportadores se acostumbren a leerlo, porque una cosa es cuando a mí me cuentan cómo funciona la normativa y otra cosa es cuando yo tengo la fría letra en la mano, como para poder entender cómo tengo que actuar en la normativa cambiaria. Exacto. La condición es que yo siempre noto es que vos sos una traductora de las necesidades de la gente que opera en el mercado. No son normas fáciles de leer. Son bastante complejas. Totalmente, pero una vez que uno le encuentra más o menos cómo funciona o cuál es el espíritu de la norma, no te digo que se facilita en un 100%, pero uno más o menos es como que empieza a entender cuáles son los puntos más importantes. Esto es como los médicos, ¿no? Porque cuando vos lo agarrás a los médicos y le entras a leer la letra, como escriben, y hay veces que la letra la entendés. Con el tiempo vas aprendiendo cuál es la letra que escribe. Totalmente. Porque si no, no entendés nada. Por eso yo les recomiendo, claro, por eso yo les recomiendo,
Siempre el texto ordenado es importantísimo. Yo inclusive a veces le digo, mira, yo no necesito que te acuerdes todo. Claro. Pero una vez en la vida, de punta a punta. Y después las normas te van llevando justamente a la actualidad. El último que salió, que es la comunicación 7516 de mayo, de este año. Exacto. Pero bueno, ¿cuánta agua corrió bajo el puente desde mayo? Entonces, Sí, tal cual. siempre el que necesita estar operando en el comercio exterior, accediendo al mercado, tiene que estar actualizado. O sea, lo más importante es justamente eso, o sea, no dejar pasar novedades, porque son novedades que le pueden ayudar a seguir trabajando, a traer su mercadería. O sea, vos fíjate que las últimas comunicaciones apuntan a insumos, Exacto. apuntan a la parte médica. Entonces, todas esas cosas que pueden servir, es importante que el importador esté siempre actualizado, las pueda masticar y las pueda aprovechar. Y es muy distinta cómo fue variando ese tipo de normativas de acuerdo a la necesidad. Y sí. Porque indudablemente, ¿cuál era? Tema COVID, tema insumos médicos, Totalmente. asistencia Totalmente. a las situaciones de salud, y eso principalmente es lo que estaba actualizándose. Si en algún momento nos preguntan a nosotros cómo era la compra-venta individual para hacer tal o cual cosa, por ahí tenemos que empezar a repasar un poco, porque es tanta la información que tenemos que a veces se nos escapa esas pequeñas cosas que tenés que repasar siempre. Siempre tenés que estar estudiando. Tal cual. Esa es un poco Tal cual. la alternativa. Con respecto a un tema que muchos preguntan con respecto a la CIMI, en definitiva, Sí. ¿cuál es el grado, digamos, de importancia que se le está dando a esa respuesta que ya en parte empezaste y yo te había interrumpido? Las condiciones son siempre que tienen montos o técnicas, depende del producto que se está solicitando, ¿es así? Tal cual. O sea, yo siempre, para que entiendan, digo que la CIMI es el cuerpo. Tiene un inicio y tiene un fin. Dura 180 días. Y las licencias están adentro y son como el corazón. Entonces, el corazón tiene que permanecer vivo y el corazón tiene una necesidad de ser recargado a los 90 días. Entonces, adentro yo no diferencio una licencia de una CIMI físicamente, pero yo sé que siempre cuando nace con la licencia adentro. Y la licencia, a los 90 días, si yo todavía no despaché la mercadería, tengo que pedir una prórroga. Las prórrogas siempre me la dan, siempre me la dan por otros 90 días, y ahí es cuando emparejo la vida útil de lo que es físicamente la CIMI con las licencias automáticas y no automáticas. Tal cual. Bueno, eso es un tema bastante... Lo importante es no olvidarse de las prórrogas, porque... No, eso también, Claro. ¿no? O sea, que se cumplan y que puedan llegar a tiempo. Pero no solamente eso, o sea, la prórroga hay que pedirla entre 15 y 30 días antes del vencimiento. Sí, claro. Y bueno, me olvidé y tengo que sacar una nueva. Y viene todo el tema de si yo usé la anterior y tengo que tener una con una categoría similar, porque después va a quedar adentro del despacho y se lo tengo que llevar al banco para justificar que yo giré los fondos. Entonces es muy importante conocer los tiempos. En comercio exterior la gran mayoría tiene vencimientos, tiene tiempos, tiene duración. Sí. Entonces yo siempre digo que uno tiene que estar, primero justamente conocer esos plazos, cumplir con todo lo que me piden de prórroga como para después no tener disgustos justamente con esto de que me llega el bien y yo no tengo el documento necesario para retirarlo ni para girar los fondos. Tal cual. Yo destaco siempre algo que vos tenés con respecto a las consultas que a veces te tengo que hacer o te hace cualquiera del mercado con respecto al conocimiento que vos tenés, que es la dualidad del conocimiento del despachante, que vos tenés la vida de la mercadería, cómo se tramita desde que empieza hasta que llegue, y las entidades tienen la visión de lo que es el pago o el cobro en lo que hace a documentos. Sí, pero son una unidad funcional. Por supuesto. O sea, si vos no encarás No. ambos aspectos como una unidad, la operación no tiene éxito. No, tal cual. Entonces, hay que saber de todo. Hay que Por saber esa- de aduana, hay que saber de Exacto. cambios. Bueno, yo lo hago en la dualidad que vos cual. tenés con respecto
a la ayuda que le haces a los importadores, exportadores, y a su vez cuál es la necesidad que tiene con respecto a los bancos. En esa relación que vos siempre mantenés, está latente cuál es la necesidad que ellos están teniendo para cualquier condición. ¿Por qué? Porque el que exporta tiene que enviar la mercadería y el Estado o el Banco Central y demás tiene la obligación de recibir la cantidad de dólares pactado o moneda del exterior que haga el ingreso de divisa. Que sea por el precio justo con respecto a lo que es la exportación, y en el caso de la importación pasaría exactamente lo mismo, que llegue la mercadería de lo que vos pagaste. Y ese es el cumplimiento de poder cerrar el circuito del control que ellos tienen. Pero para eso hay seguimientos oficiales. Sí. Entonces, en exportación hay algo que se llama Secoexpo, Exacto. que son herramientas que creó la FIP, son herramientas que funcionan dentro de lo que se llama BUCE, Ventanilla Única de Comercio Exterior. Dentro de la BUCE, la base de la BUCE es que todos los terceros organismos, de ser necesario, podrían nutrirse de esa información. Cuando hablamos de exportación, en el momento en el que físicamente el bien deja el país, yo siempre digo, cuando el avión vuela, cuando el barco parte, cuando el camión cruza la frontera, empieza la obligación de físicamente traer los fondos y pasarlos a pesos dentro de un plazo predeterminado. Y en importación tengo el CEPA-IMPO, y el CEPA-IMPO es al revés. Si se van los fondos, físicamente yo debo en un plazo predeterminado demostrar que entró la mercadería a la República Argentina, y es verdad, esas son las funciones del seguimiento del Secoexpo y el CEPA-IMPO. Tal cual. ¿No? En ese caso, la hablamos en cuanto a mercaderías o cualquier otra condición. ¿Qué es la SIMPES? Es lo mismo para servicios. Ahí está. Es lo mismo para servicios. O sea, también uso la web de la FIP, también paso la información del servicio que yo quiero girar. Hay algunos servicios muy poquitos que no llevan ese pedido de autorización, como son los fletes internacionales, que no tienen este tipo de seguimiento ni de restricción, pero el resto de los servicios... El tema salud. Salud. Principal. Salud. Por eso la salud se protege, creo que se protege, o sea, se le da importancia, ¿no? Pero bueno, este documento es un documento que tiene una característica muy especial, es que nace y muere en el mes. Entonces, si yo no lo usé, tengo que volver a hacer todo el trámite nuevamente. Y además, hoy tengo que pensar que para pagar al exterior un servicio hay límites para cumplir. Claro. ¿No? Además de documentación probatoria de que el servicio efectivamente fue prestado, un montón de requisitos, justamente como para que los fondos que dejan el país tengan una contraprestación efectiva de algo, ¿no? Seguro, porque, bueno, obviamente... Esa es la función. Esa es la función, tenemos una situación de escasez en cuanto a recursos y hay que optimizarlos en la mejor distribución posible con las necesidades que el Estado y el país necesita. Sin ninguna duda. Y ahí está cuál es la característica. Así que tenemos la CIMI para lo que es importación, la SIMPES para lo que es servicios. Ahí vamos enganchando y entendiendo mejor cuál es la situación de la parte instructiva, llamémoslo así, o el corazón del armado en lo que hace la operatoria de la importación y exportación en líneas generales. ¿Algo te piden especialmente los clientes que vos puedas explicarle o cuál es la situación? No entienden la logística. Ahí está. ¿Por qué? No entienden la logística, porque tenemos que hacer muchos cálculos para la logística. Entonces se confunden cuando hablamos de cupos, cuando hablamos de límites, cuando hablamos de excepciones, y a mí me encanta explicárselos como si fuese un examen el que tienen que rendir. Sí, claro. Aparte es un multiple choice, porque en definitiva tenés que ir llenando... Exactamente. ¿Cuál es la alternativa? Yo siempre le digo que la categoría de la CIMI, lo único que les da es el derecho a participar del examen. Sí. Si tenés una A, participás hoy. Si tenés una B, tendrás que irte al 2023. Pero los exámenes son dos. Hay dos exámenes, que es el que tiene que ver con una comunicación que se llama 7532, que es un límite anual y mensual para pagar operaciones. Claro, porque si estás en agosto, podés dividirlo, el monto anual dividido la cantidad de meses transcurridos. Para que no me lo gaste todo junto. Claro. Entonces me lo dividen por 12, me lo multiplican por el mes en curso, y eso es lo que yo puedo. Exacto. Si hablamos de CIMI, tener CIMI categoría A que me permite acceder,
Si hablamos de límites para girar al exterior, que es esta comunicación que te digo yo, la 7532, pero lo exquisito de la 7532 son las excepciones. Son aquellos pagos o aquellas mercaderías o aquellas operaciones que no están alcanzadas por este límite. Por ejemplo, si yo pago, supongamos, un courier, o si yo ya pago después de 180 días, o si yo pago un bien de capital, o si pago un producto farmacéutico. Entonces, las excepciones, o sea, es como que uno debe conocerlas como para tener idea realmente de las cosas que son importantes para poder, o que no tienen tanto requisito para ser girado al exterior. Y el otro punto es también un límite que hace mucho convive con nosotros, que tiene que ver con 12 excepciones que si yo encuadro en alguna de ellas no necesito pedirle permiso al Banco Central. Y me hablan de si puedo pagar por anticipado, puedo pagar un bien de capital, puedo pagar, reitero, por ejemplo, las obras sociales para traer los medicamentos críticos. Entonces, todas las excepciones, cada norma tiene sus excepciones y todas tienen que ser evaluadas en armonía como para que cuando uno pretende acceder al mercado de cambios, tener éxito. Y el Banco Central es el que me toma el examen. Claro. Y tiene un sistema semáforo. Sí, si me sale un verde, podés. Le doy. Si me sale un rojo, bueno, algo mal hice. Y si me sale un naranja, me da derecho a revisar lo que presenté y en prolijarlo. En función... Sí, por ahí hubo una contestación que no fue la oportuna o un error, inclusive, en ese claro, cálculo. pero vos sabés que la gran mayoría de los problemas pasa por no saber completar correctamente los formularios de cierre de cambio. Entonces, todo este aprendizaje que vos comentás, que es uno de los problemas que tienen los importadores, después, ¿a dónde lo vuelco? Lo vuelco a la confección o al dato que yo le paso al banco para acceder al mercado. Entonces, cuanto más conocimiento uno tenga, mejor preparado está para contestar correctamente y, bueno, y acceder cuando reúna las condiciones, ¿no? Una consulta que me acuerdo que apareció en estos días fue de productos farmacéuticos y que estaba dado en función de la leche materna. Sí. Y que la realidad hace que, y la pregunta que surgió es, una empresa que en realidad es una empresa de alimentos, que necesita hacer una importación de un producto farmacéutico o excepción en cuanto a la alternativa del componente que necesita de insumo para poder fabricar ese producto, si se considera y lo puede hacer en función de que es una empresa láctea. Sí. A ver. Sabes que es un caso que se hizo conocido en cuanto a... Claro, pero la mano viene así. La gran mayoría de las comunicaciones tienen posiciones arancelarias muy específicas. Sí. Entonces, hay situaciones que son por operación y otras que son por posición arancelaria. Entonces, el cliente lo que tiene que mirar es si efectivamente lo que trae está dentro de esa posición. Y esta comunicación específica que vos me comentás, el título es Productos farmacéuticos, insumos para la fabricación de productos farmacéuticos y otros bienes que tienen que ver con la salud. Tal cual. Entonces, cuando hablamos de leche maternizada, a mí me da la idea de que tiene que ver con la salud. Obviamente, después el cliente, cuando presenta el formulario, declarará bajo juramento si reúne o no reúne las condiciones. O sea, pero digamos que hay situaciones que a lo mejor sin ser lo que se llama un producto farmacéutico, realmente podría cuadrar dentro de norma. Siempre de la mano del banco con el que uno opera. El banco es fundamental para asesorarse, para guiarlo, para interpretar conjuntamente con el cliente, porque de última es el que está colaborando justamente para el acceso, ¿no? Así que son estos casos muy finitos, son casos que uno tiene que evaluarlo o tiene que sacarse la duda en función de la entidad con la que está operando. Sí, esas son las condiciones que siempre tratás y tratamos, en definitiva, de ayudarlos como para resolver situaciones y avalar y apoyar cuáles son las necesidades que tienen cada uno de los importadores. Pero, ¿no? reitero, uno no tiene que depender de la interpretación de otros. O sea, es importante que el cliente se amigue con la lectura de la normativa, ¿me entendés?
porque ya uno va más preparado a la pregunta, o por lo menos sabe dónde encuentra justamente, o si realmente su mercadería está alcanzada o no por ese beneficio. Tal cual, tal cual. Como variantes, cualquier otra de disposiciones así, de excepción, siempre está alcanzada en cuanto a que el Banco Central inclusive interpreta todas las necesidades que puede llegar a haber en lo que hace a productos necesarios para la salud o el servicio. No, yo te digo, de un tiempo a esta parte, la parte salud ha tenido muchas modificaciones. Obviamente, podrían faltar cosas, pero hay normas que respaldan el ingreso de las mercaderías necesarias para salud. O muchas de las mercaderías necesarias para salud. Cuando hablaste de trazabilidad de la CIMI, sí. Es básicamente en función de la relación que tiene con que se cumplan un montón de etapas o condiciones para poder tener el control de toda posiblemente la actividad. El final apunte a eso. Bueno, me fui al final de la película. Claro, yo para resumirlo. Claro, pero hoy lo que yo tengo... empezó esta semana. Tal cual. Pero, a ver, lo que yo tengo en este momento es, cuando voy a cerrar cambio con una CIMI en la mano, el banco lo que hace es informar el uso de esa CIMI, el uso total o el uso parcial de esa CIMI. Adicionalmente, desde la parte aduanera, me hacen preguntas cuando uno completa la CIMI de si yo lo que estoy oficializando es un reemplazo de una CIMI anterior. Entonces, de alguna manera, todo es como que se cruza la información como para realmente lo que se pide se use para despachar mercadería, para girar al exterior y que no se dupliquen, ¿no? O sea, que no haya por un tema de error o lo que sea, girar más de lo que uno debería por el mismo bien. Bien. En lo que hace a algún otro tema con respecto, bueno, ya vimos mercadería, vimos partes de insumo, lo que se puede llegar a dar con cobros y pagos generales. Sí. Tema, algo así como préstamos del exterior. Sí. ¿Hay alguna, hablemos de cosas sencillas, no le entremos... Muchísima normativa sobre financiamiento. Claro. Si yo tuviese que dar algunos tips... Sí, eso es lo ideal. Tips. Yo diría que el financiamiento no es obligatorio que la plata entre a la República Argentina, pero si no entra, después yo no lo puedo devolver. Bien, eso es importante, que lo que no ingresa al mercado cambiario, cuando lo ingresa al país para efectivizarlo, no lo puede sacar tampoco por el mercado cambiario. Totalmente. Y no hay alternativa de eso. Totalmente. La normativa es totalmente clara, que te dice, el central, si no vio los dólares primero, nunca va a dar dólares. Los financiamientos de las empresas vinculadas van a consulta previa para su devolución, salvo que sean nuevos financiamientos y se estén dando a 2 años de vida promedio. O sea, hay normas que dicen que, bueno, en caso de que entre un financiamiento nuevo de una empresa vinculada, los intereses se le pueden pagar y, llegado el momento, por más que exista la obligación de pedir autorización al Banco Central para el giro, como se otorgó a 2 años de vida promedio, que es el requisito, se podría llegar a acceder para devolución. Y después hay muchas normas que tienen que ver con esto que vimos de importación, ¿no? O sea, estos pasos, estos exámenes que vimos que a uno lo limitan, que cuando está relacionado con un financiamiento de un banco local, también podrían servir para colaborar con el pago al proveedor, ¿no? Entonces, las normas de financiamiento son muchísimas en todo el texto ordenado y con todas las comunicaciones nuevas, y cada una tiene que ser evaluada en función, ¿no?, del uso que se le haya dado o por qué uno ingresó ese financiamiento, si se hizo con un fin específico. Eso es muy bueno en cuanto a tu explicación, porque en definitiva ayuda un poquito más a conocer los temas abiertos de todo lo que es la actividad dentro del mercado. Así que, bueno, eso para mí es una buena oportunidad de todo lo que puede llegar a pasar con respecto a la actividad de tanto de importación como de exportación y de artículos o productos conexos que estén vinculados con la actividad financiera, ¿no? O sea, capital, intereses, todo ese tema interrelacionado. Así que, bueno,
Yo, en líneas generales, bueno, me había hecho como un temario sencillo como para decir realmente cuál es la actividad que te involucra y me involucra, y que yo estoy muy agradecido siempre de consultarte y poder estar cerca como para preguntar y desde ya, bueno, que nos hayas acompañado en el día de hoy. Creo que fue una condición importante estar con vos. Si bien Carlos no pudo estar porque se dio un tema laboral, pero en definitiva, bueno, te va a agradecer exactamente el acompañamiento que nos hiciste a los dos. No, al contrario. Así que, la agradecida soy yo, espero haber colaborado. Desde ya. Y bueno, y tenemos que seguir llevando para adelante para que este país progrese lo que tiene que progresar. Esa era la última pregunta que yo tenía, porque me gusta siempre pedir una situación oportuna y realmente que sea positiva del futuro que tengamos. Ojalá podamos salir adelante cuanto antes. Sin ninguna duda va a pasar eso, pero hay que poner voluntad, esfuerzo y trabajo como se viene haciendo hasta ahora en la Argentina. Tal cual. Bueno, Carmencita, gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y seguramente te estaremos invitando nuevamente como para muchas poder estar aquí. Muchas gracias. Gracias a vos. Que les vaya bien. A todos ustedes, como dice Carlos siempre también, los saludamos y agradecemos que nos estén acompañando en la pantalla de Canal Metro y que seguramente nos vamos a ver la próxima semana. Gracias por todo. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.